Pero yo llego a Bogotá donde mi padre, que reside aquí en Bogotá en la carrera 1014. Y entonces me comenta que está en mira la fundación de un barrio, pero que ese barrio no iba a ser por ahora legalizado, sino que iba a ser un barrio de toma de tierra. Y alguien les dice que atrás de la Ortúa, de Hospital San Juan de Dios, hay un terreno baldío y muy bueno, muy plano, y que está cerca de los servicios, porque estos terrenos tienen que tener cerca los servicios, los servicios. Entonces vienen y lo miran, hacen un estudio, miran tal vez en esa época con algunas amistades de planeación o del gobierno, el terreno a quién pertenece. Y en eso miran que primero era de Clara Sierra, la hacienda de la Flor. Otra, Tres Esquinas, una hacienda Tres Esquinas. Y otros que eso pertenecía a la Universidad Nacional. Entonces miraron que si es por cualquiera de las tres partes, no había ningún sector privado que fuera el dueño, que eran terrenos más bien ejidos de la nación, porque ya no le aparecían escrituras propietario. Y es como así un domingo hacen la primera posesión de una familia muy numerosa, con 11 hijos. Rosa Buenaventura, de extracción pues popular, como les digo, muchos hijos, pero fabricante de calzados, se trabajaba en la zapatería, ya que era de aquí de Las Cruces, donde fue famoso también ese barrio en esa época por los fabricantes de calzado. Y se mira que estos casetas, que se llamaban en ese tiempo, quedaran pegados a la pared de la Ortúa, para que no los observara todavía la gente y las autoridades, no fueran a ser desalojados entre semana. Entonces se va cogiendo y va cogiendo fuerza, y eso fue rápido, que se toma todo el costado de espaldas de la Ortúa. Y es así que empieza a crecer en el centro, y a crecer, cuando ya empiezan las autoridades a notar que hay algo raro, que ahí empiezan a aparecer ranchos y ranchos y ranchos. Entonces vienen a visitar a la gente. Entonces la gente dice que es desalojada, porque era cierto, venía desalojada de la violencia en Colombia, en diferentes departamentos, más que todo el Tolima, mismo Cundinamarca. Entonces de esas regiones y otras de Bogotá, de Bogotá y de otros departamentos, debido a que no les arrendaban con niños, ya no se arrendaba con niños. Entonces la gente va organizándose, la organización va creciendo y va tomando más posesión, y es como cuando se aprovecha la avenida de Charles de Gaulle en el año 63, y se hacen 2 manzanas. Luego la de John F. Kennedy, que es seguido que vienen a Bogotá, acuartelan la policía, la fuerza pública, y entonces se hacen 2 o 3 manzanas. Esto crea ya un hecho. El barrio va creciendo ya con manzanas. Ya estaba demarcado, al principio fueron los mismos compañeros del barrio, que se demarcaba con una cabulla y con los pies a veces, 8 metros de frente por 18 de fondo. Y esto crea otra necesidad,
que es que teníamos que buscar quién nos colaborara, y fue cuando estudiantes de la Universidad Nacional, por el intermedio de algunas amistades, se hacen presentes y entonces nos ayudan a demarcar mejor el barrio, como debe de ser, para después no tener problemas con los barrios adyacentes, las avenidas, ¿sí? Como debiera de ser, porque al principio nosotros no miramos esa necesidad. Lo del Viernes Santo Sangriento del 8 de abril es que se fracasa una invasión en febrero del Country Sur, una toma de tierra. También pues nexo de la gente del Policarpa, que ya había crecido la necesidad de la vivienda y había un lote muy bueno, unos terrenos allá baldíos, perdiendo tiempo, de engorde. Y el error fue que la gente empezó a llegar a las 2, 3, 4 de la tarde, en zorras, en camiones, en carros así, y entonces la gente de los lados, ya teniendo el conocimiento del Policarpa, a las 6 de la tarde ya había el desalojo total, la desbandada, eran más de 1000 familias. Entonces la policía echó eso en los camiones y para quitarse el problema de encima los trajo al Policarpa. Y le decían a la gente, mire, aquí es donde le ayudan a la gente que no tiene vivienda. Quédense ahí. Y nos trajeron como 300 familias. Entonces ya de esas 300 familias en esa casa cultural que yo les decía, dándole solidaridad, que es aquí donde está hoy en día el Colegio Jaime Pardo, ¿qué hicimos? Hacer una olla común, tener la gente, pero ya la necesidad iba creciendo, la necesidad de creciendo, entonces se acordó varias fechas que fracasaron, algunas fechas que fracasaron, de toma de tierra dentro del barrio, en terrenos que había, canchas de fútbol. Entonces ya no las canchas de fútbol, sino la necesidad primaba sobre la necesidad de la vivienda. Entonces las canchas de Codesur que eran abajo sobre la parte occidental, invadirlas, tomarlas. Pero cada vez que íbamos a hacer eso, ya está la fuerza pública, ya alguien había dado información. Entonces la única manera era, se hizo un estudio y de ahí sale que dos personas se acordaron la hora. Entonces acordaron el Viernes Santo Sangriento, faltando 20 o 15 minutos para las 12. Y fue Pedro Salas y Mario Pegui, hoy concejal, ¿no? Que ya se retiró, pero ya se retiró, este año se retira, está en enero, se termina su... Entonces ellos se acuerdan y entonces ya estaban las casetas que ustedes decía ahora, ya hechas, ya se hicieron las casetas hechas dentro del barrio, hicimos. Entonces no era sino alzarlas, cada quien cogía de los lados, muy livianas en Paroy, de la asfáltica, y posesionarlas. Y la familia que iba al lado. Y fue como se tomaron, eso fue en 5 minutos, en 7 minutos estaba ya la cancha de fútbol de arriba y las canchas de abajo. Y un sector de donde está Salucó. Entonces la invasión faltando, es decir, a las 12 del día ya estaba todo listo. Es cuando empieza a llegar la fuerza pública, a la 1 de la tarde. Ya empieza la movilización de camiones, de motos, de carros blindados, de todo. Todos los medios, caballería, ya habían abierto la 10ª. Entonces a ellos les quedaba más fácil meter toda la fuerza pública sobre la 10ª invade. Primero empiezan a llegar y empieza la guerra psicológica. Entonces ya la fuerza pública empieza a llegar y yo diría que por ahí faltando 15 minutos para las 3, a las 2:30, empieza la pelea, la represión. Ellos a meterle candela, lo primero que hicieron fue, ellos mismos trajeron la forma de meterle candela a los ranchos. Al meterle candela a los ranchos la gente empieza a correr, a desalojar. Entonces ya la gente no podía pelear, sino defenderse, sino
sacar lo que más podía. Pero nosotros logramos contrarrestar. La gente ya del barrio y la gente que había ya de solidaridad del barrio, mucha gente, tratamos de apagar. Pero ya entra una pelea muy fuerte. Sí. La policía dando bolilla, ya vienen los gases y ya viene la caballería. Entonces ya se había preparado también para la caballería unas antorchas que cada vez que se sacaban a los caballos, botaban era al policía que estaba, al jinete. Entonces eso no les surtió efecto. La mayoría de los... cuando se metieron, la mayoría quedaron en el piso y no volvieron a entrar, la caballería la retira. Aquí ensayaron los escudos. Fue cuando se trabajó la Policía Nacional de los escudos de plástico. Aquí fueron estrenados en esta batalla, en el problema. Y luego que la gente del barrio al principio estaba mirando el sermón de las 7 palabras, empieza a salir por la radio de que en el barrio Policarpa en este momento están asaltando, están matando, están atropellando a los habitantes invasores. Entonces la gente en lugar se salió fuera de las iglesias y la gente se vino hacia acá. Entonces esto fue rodeado por mucha gente. Unas que intervinieron, pues entrando a pelear con la fuerza pública para que se retirara, porque ya estaban un pelotón de la policía militar del ejército en la Ortúa para entrar. Pero la gente que llegó prestó solidaridad y no dejó entrar el ejército. Lo retuvo allí. Ahí hubo mucho herido. Y una vez ahí mismo para la Ortúa también, porque ahí hubo mucho herido. La 10ª era impresionante por lo que estaba recién pavimentada, arreglada, y entonces eso había mucho herido, heridos, mucho golpeado, gente por un lado y por el otro. Entonces la fuerza pública le dan una orden de retiro, ¿sí? Porque ya había también más de 100 heridos en el barrio, ¿no? Me queda uno berraco acordarse, ¿no? Hacen un estudio, miran tal vez en esa época con algunas amistades de planeación o del gobierno, el terreno a quién pertenece. Y en eso miran que primero era de Clara Sierra, la Hacienda de la Flor. Otra, 3 esquinas de Hospital San Juan de Dios, hay un terreno baldío y muy bueno, muy plano, y que está cerca de los servicios, porque estos terrenos tienen que tener cerca los servicios. Entonces vienen y lo miran. Pero yo llego a Bogotá, donde mi padre, que reside aquí en Bogotá en la carrera 10ª, 14. Y entonces me comenta que estaba en mira la fundación de un barrio, pero que ese barrio no iba a ser por ahora legalizado, sino que iba a ser un barrio de toma de tierra. Y alguien les dice que atrás de la Ortúa, una hacienda 3 esquinas, y otros que eso pertenecía a la Universidad Nacional. Entonces miraron que si es por cualquiera de las 3 partes, no había ningún sector privado que fuera el dueño, que eran terrenos más bien ejidos de la nación, porque ya no